Ayer hubo una importante manifestación en todo el territorio nacional, dirigida básicamente al gobierno. Creo que hubo una manifestación contraria al gobierno, de sectores que no están conformes con la gestión del gobierno. Lo que no estuvo claro es si era una manifestación en contra de la cuarentena, no estuvo claro, porque hubo voceros que estaban en contra de la cuarentena, o si en contra de la modificación de la reforma judicial, en contra de la falta de política económica, en contra, bueno, no sé, se mezcló todo. Se mezcló absolutamente todo. Creo que lo que primó desde mi punto de vista es un gran cansancio de la gente de estos 5 meses, en algunos casos de encierro estricto para la gente que está en condiciones de riesgo. Ha sido, creo que los mayores de edad, por eso que se han dado baja cantidad de muertos en la Argentina, porque los factores, aquellos que están expuestos a factores de riesgo se han cuidado mucho en nuestro país. Y en definitiva me parece que fue una demostración de hartazgo, básicamente, por lo menos en mi apreciación. Nosotros lo venimos diciendo desde que comenzó prácticamente la cuarentena. Después de los primeros 15, 20 días, 30 días, después que se renovó por segunda vez la cuarentena, comenzamos a pedir que se debían atender las dos cosas, la pandemia y también lo que asomaba en aquel momento como lo que iba a ser y es hoy un gravísimo problema, tan grave como la cuarentena. Aunque algunos digan, bueno, si no vivimos, no podemos atender la economía. Es muy probable que después tengan que rectificar ese criterio porque va a haber gente que se va a morir por la economía. Y la idea era que, bueno, se debían atender las dos cosas, aunque seguramente la economía de manera precaria, porque no se podía plantear un atendimiento de la economía plenamente por el COVID, pero no un desentendimiento como hubo. Solamente se atendió a la deuda con los bonistas internacionales, una mirada al Fondo Internacional, pero se dejó de ver el problema que se estaba generando. Uno de estos lo tenemos hoy, la vuelta de los gimnasios, que en definitiva son un comercio y que vive mucha gente de ellos. No hablo de los que van a ponerse en forma, hablo de los dueños que tienen un emprendimiento chiquito, grande, en algunos casos barrial, en otros casos de lujo, pero emprendimiento al fin, que pasaron 5 meses y quedó en el tendal un montón de gente, profesionales y trabajadores comunes. Bueno, no se atendió eso. Y me parece, no solamente lo de los gimnasios, sino no se atendió la economía, y me parece que esto conspiró también con una mirada un poco más seria sobre la pandemia. La gente se cansó de estar encerrada y de ver un horizonte que se les venía encima. Gente que tuvo que vender su pequeña conquista, que era haber comprado el autito, lo tuvo que vender. Gente que alquilaba en una casa de 2 dormitorios, tuvo que pasar a una, o vender y alquilar. En fin, hubo un montón de hechos que se han transformado en un descenso, en un derrumbamiento social en la Argentina. Es decir, que se ha ido aplanando hacia abajo. Y eso es lo que manifestaban ayer. Ayer básicamente fue una manifestación de clase media y de ex clase media que salieron a hacer escuchar su voz por lo que les está pasando. Yo no vi, y a lo mejor puedo estar equivocado, que es muy probable que sí, no vi una actitud muy crítica desde lo político, porque la oposición está diezmada en algún momento, es decir, no hay ningún líder, está atomizada, cada uno o piensa como piensa el líder. Imagínense, el líder de la oposición está de vacaciones en Francia, calcúlense la seriedad que puede llegar a tener, pero me refiero que no hubo expresiones, salvo alguna, vi y debo reconocer, la de Mario Negri ha sido una expresión por lo menos con contenido político, crítico, sólido, firme, y después no vi más nadie. Por eso que me inclino a pensar que fue esta una manifestación convocada por la gente
y desde allí se expresó su hartazgo por el encierro, por los problemas económicos y creo que después por la pandemia. Que a decir del gobierno, la pandemia está siendo controlada y la estamos alargando. Si la estamos alargando quiere decir que está controlada, que está achatada el crecimiento. Pero la pregunta es, ¿conviene que haya un pico o no conviene que haya un pico? Porque si no conviene que haya un pico, vamos a estar así durante 5 años. Ahora, si conviene que haya un pico, ¿estamos verdaderamente preparados para que haya un pico? Porque ahora estamos preocupados y no hay pico. Cuando haya pico, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Si hoy estamos preocupados que no hay pico. Bueno, hay un montón de cosas que son difíciles de entender. Hay distintas expresiones de la ciencia que también son difíciles de entender. Están aquellos que apoyan a la vacuna de Oxford y están aquellos que critican también con argumentos que el ciudadano común no entiende. Aquellos que critican la vacuna de Oxford, hay unos que apoyan a la rusa y otros que la castigan, hay otros que hablan muy bien de la de China y otros dicen que es toda una mentira. Bueno, ayer la patentaron. Ayer patentaron la de China. Y nosotros le hemos perdido la confianza a nuestros científicos. Ese es el problema que tenemos frente a le hemos perdido la confianza. ¿Por qué? Porque nos han dicho cosas, en estos 5 meses, nos han dicho cosas muy contradictorias entre sí desde el comienzo hasta ahora. Empezando por el pico, que iba a venir el 15, que iba a venir el 30, que iba a venir el 7, que iba a venir el 18 y todavía no llegó. Hace 5 meses que está por venir el pico. Ese es un yerro que obviamente han tenido los científicos argentinos y que también les quita crédito. Hay otros que decían que con esto no pasa nada, hay otros que decían que el encierro sí, el encierro no, hay otros que le quitaban posibilidades o importancia al barbijo, hay otros que... Bueno, hay de todo, absolutamente de todo, y estamos nosotros parados en una incertidumbre muy grande como la que manifestaba la gente ayer. Yo creo que la gente ayer salió a pedir certidumbre. ¿A dónde vamos? ¿A dónde terminamos? ¿Cuáles serán nuestros próximos o cómo serán nuestros próximos días? Y nadie puede responder a eso. Nadie puede responder a eso. Creo que ahí hay una falencia en el gobierno basada y exclusivamente en la intromisión que ha tenido la política frente a la resolución de 2 problemas, la pandemia y la economía. Se metió la política partidaria a tratar de dirimir las cuestiones propias del gobierno. Y bueno, ya sabemos qué es lo que pasa en la Argentina cuando comienza a entrometerse lo intestino de la política. O mejor dicho, lo intestino de los partidos. Hay una pelea en el gobierno, hay 2 sectores que están claramente marcados y obviamente se bombardean entre sí. Y eso creo, yo supongo, lo podrán analizar con mayor precisión los analistas, hablo solamente como un ciudadano, creo yo que eso va limando las credibilidades y va alejando a la gente cada vez más de los políticos. Y se producen manifestaciones como las de ayer, en algunos casos por ahí extremas, cargadas un poquito de odio, de revanchismo y de un montón de cosas más, que nos llevan a que esto siga postergándose. Digamos, ¿qué se va a solucionar con la marcha de ayer? Vamos a ver, me parece que poco, porque el gobierno ha dicho, ni bien terminó la marcha de ayer, que va a seguir adelante con algunas de las cosas que la gente protestaba. Entonces no soluciona absolutamente nada. Hubiese servido si la oposición hubiese mostrado algo para mostrar o hubiese tenido algo para mostrar. Señores, nosotros decimos que esto debe ser así, 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 así. Pero no lo hubo, porque el referente de la oposición está de vacaciones en París. Eso le quita seriedad también y le quita respaldo a todo lo que la gente viene reclamando. Bueno, eso pasó ayer en la Argentina, hoy es hoy y tenemos que seguir avanzando. La única certidumbre, sí. 1 millón de personas sin trabajo. Sin trabajo, sin trabajo. Más, ¿no? 1 millón más. Claro, 1 millón de personas que van a dejar esta pandemia. Exactamente. De acuerdo a los datos que da la UCA, ¿no? Exactamente. Una investigación de la Universidad Católica. Bueno.